Sabemos quién es Jesús. Versículos 6 al 13. Los pecadores deben creer que Jesús es Cristo y que murió por sus pecados antes de que puedan ser salvos y nacer en la familia de Dios. El versículo 5 recalca la persona de Cristo y los versículos 6 y 7 su obra en la cruz. Hay varias explicaciones sugeridas de la frase agua y sangre. Podemos relacionarla con Juan capítulo 19, versículos 34 y 35, donde Juan vio agua y sangre brotar del costado de la herida de Jesucristo, probando así que realmente había muerto. O quizás sea que Juan tuviera en mente a los falsos maestros. Algunos de ellos enseñaban que Jesús era un simple hombre, pero el Cristo vino sobre Jesús en el bautismo y luego lo dejó cuando murió en la cruz. Esto significaría que no tenemos ningún Salvador. Después de todo, no, dijo Juan, nuestro Salvador Jesucristo fue declarado Hijo de Dios en su bautismo y lo demostró en la cruz. Juan capítulo 8, versículo 28. Capítulo 12, versículo 28 al 33. Por consiguiente, el simbolismo nos recuerda el altar de oro, sangre y el lavatorio, agua de la palabra y el tabernáculo del Antiguo Testamento. El Espíritu da testimonio de que Jesús es el Cristo a través de la palabra escrita de Dios. La deidad entera concuerda de que Jesús es el Cristo y en la tierra el Espíritu, la palabra agua y la palabra, el agua y la cruz, la sangre, testifican lo mismo. Dios da testimonio al mundo de que este es su Hijo y sin embargo la gente no cree. Reciben el testimonio de los hombres pero rechazan el de Dios. Pero cuando rechazamos este testimonio hacemos a Dios mentiroso. Todo lo que Dios pide es que confiemos en su palabra. Podemos descansar en el testimonio interno del Espíritu. Versículo 10. Conforme Él usa la palabra. Los versículos 11 al 13 resumen tan claro como es posible la seguridad que tenemos en Cristo. La vida eterna está en Cristo. Dios ha dado testimonio de eso. La seguridad cristiana no es cuestión de fabricar una emoción religiosa o de costumbres o de solamente imitar lo que dice la Biblia. Es entender lo que dice la Biblia y confiar en Dios a través de su santa palabra, la Biblia. Sabemos cómo orar con confianza. Versículo 14 al 17. Se ha dicho muy bien que la oración no es una mera manera de vencer la renuncia de Dios, sino de aferrarnos a su buena disposición, su buena voluntad. Si sabemos la voluntad de Dios, podemos orar con audacia, confianza, o sea, orar en el Espíritu, permitiendo que el Espíritu nos dé el testimonio interno de la voluntad de Dios, respaldado por el testimonio de la palabra de Dios, la Biblia. Juan menciona que se ore en específico por otro creyente que ha pecado, pero que no se ore por un pecado de muerte, es decir, cuando Dios determina que hay un pecado de muerte, no podemos orar por ese pecado, porque ya está determinada la muerte de la persona. Eso significa que siempre la decisión la tenemos que dejar en manos de Dios. Podemos pedir la sanidad de una persona y el perdón de sus pecados, pero no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso tenemos el ejemplo de Zafira y Ananías. Ni la Biblia especifican
cuál exactamente serían estos pecados de muerte, es decir, que causarían la muerte por un juicio de Dios a sus hijos o a su hijo. Esto quiere decir que Dios es el que determinará cuando un pecado es de muerte. Este pecado de muerte no es el pecado imperdonable en el cual el creyente cae sin proponérselo, sino un pecado deliberado en desafío a la palabra de Dios. A Jeremías se le dijo que no orara por los judíos rebeldes. También tenemos el caso de Saúl, cuando Dios le dijo al profeta Samuel que ya había determinado su muerte y por lo tanto no podía orar por él. Sin embargo, cuando hay verdadero arrepentimiento y confesión, el Padre es pronto para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículos 9 y 10, capítulo 2 versículos 1 y 2. La verdadera oración es mucho más que decirle palabras a Dios. Involucra buscar la palabra, permitir que el Espíritu busque las cosas de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 26 al 28. Y someterse a la voluntad de Dios al hacer nuestras peticiones. Hay un precio que pagar en esta clase de oración, pero vale la pena. Sabemos cómo actúa un cristiano, versículos 18 y 19. El verbo griego en el versículo 18 significa no practica el pecado. Los cristianos no se guardan salvos a sí mismos, pero sí se guardan de las acechanzas del diablo, conservados en el amor de Dios. El que fue engendrado por Dios puede referirse a Jesucristo, el unigénito Hijo, o al creyente. Tal vez ambas cosas son verdad. Debemos someternos a Cristo para tener victoria, pero tenemos que luchar desde la victoria tanto como por la victoria. El pueblo de Dios debe mantener sus ojos bien abiertos debido a que el mundo está bajo el maligno. Sabemos la verdad, versículos 20 y 21. El Espíritu y la palabra siempre concuerdan, por cuanto el Espíritu es la verdad y la palabra de Dios es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. El testimonio del Espíritu en el corazón nunca contradice las palabras del Espíritu en la Biblia. Los falsos maestros a quienes Juan se oponía enseñaban que uno tiene que pertenecer a un círculo interno especial antes de poder entender el conocimiento espiritual, pero Juan afirma que cualquier creyente verdadero puede conocer la verdad de Dios. El verdadero Dios se opone a los dioses falsos, los ídolos. Un ídolo es la concepción humana de Dios. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Ahora los hombres hacen dioses o diosas a su propia imagen. Nótese que Juan afirma que Jesús es el Dios verdadero. No hace falta venerar una imagen o una estatuilla para ser un idólatra. También somos idólatras cuando veneramos a una persona como un pastor, un predicador, o un pseudo apóstol o un pseudo profeta. Veneración o adoración significa ponerlo en un lugar o un sitio de preeminencia que solo le corresponde a Dios, o atribuirle un atributo que solo a Dios le corresponde. Es decir, alguien
que usurpa una cualidad o un don que solamente le corresponde a Dios ejercer, y que usurpa también la voluntad de Dios para pretender que Dios haga nuestra propia voluntad. Eso también es veneración o idolatría. Obediencia, es decir, sometimiento, amor y verdad, son los pensamientos claves de esta epístola. Son la evidencia de la salvación y esenciales de la comunión, el secreto de una vida verdadera y permanente.